Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Dame tu mano y no tengas miedo. Reuniones en el Templo Esmirna. Un espacio para toda la familia. Reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Reuniones en el Templo Esmirna. Hay un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas. La Biblia es un libro perfecto. La Biblia es un libro perfecto. El hombre ha tratado de encontrarle errores, de encontrar contradicciones, de encontrarle falencias, pero al contrario, pasa el tiempo y la palabra de Dios se confirma vez tras vez, la palabra de Dios sigue ahí siempre vigente. Por eso el Señor dijo con toda autoridad: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no va a pasar. Así que en este libro encontramos respuesta también a cómo hacer frente a los tiempos difíciles. El tema no es solamente cómo pasar el tiempo, todos sabemos lo que es un tiempo difícil, sino lo que vamos a aprender es cómo reaccionamos ante esas adversidades. ¿Cómo hacemos para enfrentar esos tiempos difíciles? De eso se trata. Y fíjense que Dios en su palabra nos dice cómo hacerlo cuando llegamos a entender y a poner en práctica los principios que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros vamos a encontrar confianza en nuestro Padre Celestial. Acá en este libro, a medida que conocemos más de Dios, estamos más tranquilos de saber quién está a nuestro lado. Eso es lo mismo que sucede en cualquier relación de intimidad y de confianza. Los esposos no pueden jamás decir que se aman igual que cuando recién se casaron, porque a lo largo del tiempo la confianza que va creciendo entre los dos, ese conocimiento que es mayor entre uno y otro, hace que el amor aumente. Bueno, en algunos casos disminuye, ¿no? pero que eso, al contrario, no debería ser así. Siempre el tiempo que nos podemos compartir con esa otra persona que Dios puso a nuestro lado, eso hace que nosotros podamos amar más a esa persona porque conocemos cómo es, cómo actúa, lo que hace o lo que deja de hacer, lo que podemos esperar o lo que no podemos esperar de esa otra persona. En la relación de amor entre el Padre y el Hijo, aquí lo tenemos al Señor hablándonos siempre a través de la palabra de Dios. El Señor nos aconseja para estar preparados. Como dijo en su palabra, en el mundo vamos a tener aflicción. Así que Él ya nos ha advertido y muchas veces nos ha tocado enfrentar situaciones difíciles en las que pensamos que no vamos a poder superar eso. Tal vez algunos de ustedes han pasado un tiempo difícil. Algunos de ustedes, los aquí presentes, están pasando tiempos difíciles. Tal vez alguno ni pasó ni está pasando, pero pasará tiempos difíciles. Por eso el Señor nos advierte: en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Entonces aquí tenemos la palabra de Dios en Hebreos 11, donde se nos anima y se nos exhorta a permanecer fieles en la fe. Y aquí tenemos este ejemplo de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han pasado etapas muy duras, sin embargo se han sostenido allí confiando en Dios. Y estos versículos que acabamos de leer nos hablan de un hombre que pasó por tiempos muy, muy difíciles. Un hombre que ha pasado por adversidades, por dificultades, que ha aprendido lo duro que es desobedecer a Dios y también que ha aprendido las bendiciones y la promesa que hay en obedecer a Dios. Muchas veces cometemos el error de analizar los personajes bíblicos pensando que son personas sobrenaturales, que son como Batman, como Robin, como Superman, que son personas superdotadas y que tienen un don especial para hacer frente a los problemas de la vida. Sin embargo, si nosotros vemos a los personajes bíblicos, vamos a encontrar que son personas con las mismas carencias, los mismos temores, las mismas dificultades que tenemos cada uno de nosotros, simples mortales como nosotros.
había algo que los caracterizaba a ellos y es algo que nos tiene que caracterizar en este tiempo, es la fe. La fe nos sostiene, por eso este capítulo hace mucho énfasis en esto. Y esta mañana en la reflexión se nos ha hablado acerca de el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, dice la Biblia, no tienen ley. Quiere decir que cualquiera que las practica está haciendo cosas buenas. El fruto del Espíritu Santo. El Señor nos ha llamado para vivir una vida de libertad. Nada más que Pablo nos advierte que no usemos esa libertad como una ocasión para caer o para cometer un pecado. Por el contrario, la libertad para honrar a Dios con nuestra vida y nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar los tiempos difíciles y evitar que estos tiempos difíciles acaben con nosotros? Bueno, les decía que vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, si alguno tiene para anotar, los tiempos difíciles son inevitables. Los tiempos difíciles son inevitables. Y esto, fíjense, que nos hace pensar en todos los personajes que tenemos en la palabra de Dios. Podemos arrancar allá en Génesis con Abel, por ejemplo. Podemos pensar en Abraham. Podemos pensar en Jacob, en Isaac. Podemos ver a José, por ejemplo. Podemos pensar luego en los reyes. Allí tenemos a David, que ha pasado tiempos difíciles, ¿no? Hace un momento se mencionó el pecado de David, y ustedes saben, ese pecado de David trajo un gran dolor de cabeza a su vida, aunque luego el Señor lo restauró, pero el error de cometer un pecado muchas veces nos deja secuelas. Y allí lo tenemos a David. Y así a lo largo de la historia vamos a ver que no hubo nadie que no tenga dificultades en la Biblia. Si pensamos en nuestro Señor, ¿qué dice la Biblia hoy? Se nos ha leído una palabra espectacular en Isaías, donde la palabra de Dios nos dice que Jesús es un varón experimentado en quebranto. Alguien que está experimentado en quebranto quiere decir que sabe lo que se siente, ¿no? Ser aprisionado, apretado, golpeado por las adversidades. Ese es nuestro Señor. Él conoce lo que te pasa, conoce lo que sentís, conoce los momentos duros de tu vida, los conoce, porque Él es un varón experimentado en quebranto. Él te entiende, Él entiende perfectamente lo que es la adversidad, la dificultad. Entonces los tiempos difíciles son inevitables y no hay manera de escapar, porque son parte de la experiencia humana. A veces nuestros tiempos difíciles son consecuencias de nuestras malas decisiones, o a veces los tiempos difíciles, ¿no?, son el resultado de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Tiempos difíciles por nuestros propios errores, malas decisiones, o tiempos difíciles porque Dios está trabajando con un propósito especial, sin que hayamos hecho nada malo. ¿Se entiende la diferencia, no? No siempre cuando uno pasa un tiempo difícil es porque algo habrá hecho. Eso le pasó al pobre Job, cuando había perdido todo en su casa, había perdido sus bienes materiales, había perdido sus hijos, había perdido todo lo que tenía, hasta su salud, ¿no? ¿Se acuerdan? Job. Y sin embargo no faltó uno que dijo, no he visto ningún hombre que haciendo lo bueno tenga que sufrir. Y sin embargo allí lo tenemos a Job, que era una persona justa. Así que ahí tenemos el ejemplo del justo que sufre, el justo que sufre. Así que no siempre cuando vemos a alguien en dificultades porque algo habrá hecho. Tengamos cuidado con juzgar, ¿no? Con juzgar a un hermano que ha caído en alguna circunstancia difícil en su vida. Porque no sabemos los planes o los propósitos de Dios. Siempre tengamos una actitud compasiva con el que sufre. Al contrario, siempre tratemos de pensar que la persona está siendo trabajada en las manos de Dios. Y cuando nosotros pasemos por dificultades, siempre pensemos en primer lugar, ¿hay algo que hice que me puso en este lugar? O si no encuentro la respuesta,
pensemos, Dios me está queriendo enseñar algo, me está queriendo enseñar a caminar de otra manera. Y fíjense que versículos 24 y 25 nos dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Evidentemente Moisés era alguien que tenía de todo, había comenzado una vida muy difícil, había sido entregado, si se quiere, entre comillas, por eso Moisés, recogido ahí entre las cañas, encontrado ahí en medio de las cañas, tuvo la desdicha, si se quiere, de no ser criado con su familia, en su casa, con su cultura y su pueblo, sino que fue llevado a esta nación egipcia, donde allí fue tratado como un príncipe, el príncipe de Egipto. Aunque él no tenía linaje real en su sangre, sin embargo, fue adoptado y fue criado como un verdadero príncipe dentro del palacio del faraón. Entonces, cuando él tuvo la oportunidad de elegir, entendió que siendo miembro del pueblo de Dios, tenía que optar por renunciar a todo lo otro que le generaba placeres y deleites. Fíjense un detalle antes de avanzar, que él optó, y les decía yo que recuerden esta palabrita, antes, ¿no? En versículo 25, escogiendo antes ser maltratado, ¿no? Con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Si nosotros le decimos a alguien que no hay placer en el pecado, estaríamos mintiendo. Siempre tenemos que ser conscientes de que el enemigo no va a usar una carnada que no sea buena. El enemigo siempre va a usar una carnada que produzca placer. Y esto puede aplicarse a cualquier aspecto del pecado. Puede ser un pecado de sexo, puede ser un pecado de infidelidad, de traición. Cualquier cosa que hagamos que nos desvíe de los principios de Dios, aquí este pasaje nos advierte que produce placer, deleite temporal. Noten esa palabra temporal, porque todo lo que el enemigo nos ofrece puede ser bueno, pero es temporal. Jóvenes, mayores que estamos acá, no nos dejemos engañar jamás por estas cosas temporales que el enemigo nos ofrece. Podemos pasarla bien un momento, podemos disfrutar del pecado, pero cuando todo pasa, nos encontramos con las manos vacías y con el alma herida y lastimada. Por eso debemos pensar que todo es temporal. Lo que el enemigo nos ofrece es temporal, es pasajero. Sin embargo, tenemos un Dios que es eterno y que nos ofrece promesas eternas. Por eso Él, en el versículo 26, fíjense lo que dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿qué cosa? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Así que, hermanos, cuando vivamos días de tentación, cuando pensemos que la mejor solución a nuestros días oscuros y grises está en disfrutar de las cosas que el enemigo nos ofrece para pasar un buen momento, allí debemos pensar que tenemos un galardón al final del camino, que ese galardón es una recompensa que nos espera para disfrutarla por la eternidad. También tenemos recompensas aquí en la tierra, porque el Señor ha prometido que a los que aman a Dios, como fue dicho hoy, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en el caso de Moisés, él optó por honrar a Dios. Pero si nosotros leemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que Moisés cometió un grave error. Por eso les decía que los tiempos difíciles son inevitables, porque Moisés
quiso hacer justicia por mano propia. Dejen ahí marcadito en Hebreos y vamos hasta Éxodo capítulo 2. Y fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, allí tenemos la historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de mano de Moisés. Pero si ustedes leen al comienzo van a notar un detalle interesante. Capítulo 2, versículo 11, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a ver a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró por todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Versículo 15, miren lo que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés, ¿qué hizo? Huyó de delante del Faraón y habitó en tierra de Madián. ¿Qué significa esto entonces en la vida de Moisés? Les decía que los tiempos difíciles son inevitables. Muchas veces las malas decisiones, cuando nosotros nos apresuramos a hacer justicia por mano propia, lo más probable es que metamos la pata como pasó con Moisés. Moisés se equivocó. Esto motivó que Moisés tenga que huir de ese lugar, ir a vivir como fugitivo en el desierto durante 40 años, y allí estuvo él siendo una persona que pasó de ser el príncipe de Egipto a vivir como un pastor de ovejas, simple pastor de ovejas. Aprendió a encontrar a Dios en la soledad y en el desierto. Pensemos bien que nuestros errores pueden llevarnos a un desierto. No necesariamente cuando estamos, como les decía hace un momento, en un desierto es porque hayamos cometido un error, pero en el caso de Moisés, cometió el error de adelantarse a los planes de Dios y esto lo llevó al desierto por 40 años. Allí en el anonimato él fue trabajado por Dios, fue formado por Dios. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros en definitiva. Cuando nosotros vivimos estos tiempos de adversidad, de dificultad, es ahí donde el Señor trabaja y pule nuestro carácter, pule nuestra personalidad. Fíjense que si nosotros pensamos en Moisés, vamos a encontrar en este pasaje que leímos a un tipo impulsivo, agresivo, violento, asesino, homicida, mentiroso, un tipo que no tenía ningún tipo de afecto por la vida del enemigo. Él había crecido en una sociedad donde se despreciaba la vida. Pero fíjense que los valores de él estaban cambiados y tenía otra óptica, no era la óptica de Dios. Sin embargo, si nosotros vemos la vida de Moisés, ¿qué nos dice la Biblia de Moisés? ¿Alguien sabe cuál era la característica que la Biblia menciona del carácter de Moisés al final de sus días? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué dice que era? ¿Qué cosa? Manso. Dice la Biblia que era el hombre más manso que había en la tierra. Oh, qué bárbaro, ¿no? Después de estar 40 años en el desierto, ahí el Señor lo tuvo, ¿no? A los latigazos y pumba, y un cintazo por acá, y cuando ya se quería ir del camino, otro chicotazo por otro lado. Así el Señor nos va domando a nosotros a veces, ¿no? Así el Señor viene y nos pega un varillazo por un lado, otro por otro, pero no porque nos desprecia o nos odia, al contrario, en ese amor de papá, ¿no? Los que son padres acá entienden a veces de que tenemos que ajustar algunas clavijas de nuestros hijos, porque los chicos, los que somos padres, sabemos que están ahí buscando la forma de sacar ventaja permanentemente. Y el Señor, como Padre bueno que es, permanentemente nos está exhortando y nos está poniendo límites. ¿Para qué? Para que no nos desviemos, nos va formando. Y fíjense que Moisés, de ser lo que fue aquí un homicida, termina siendo el hombre más manso de la tierra.
Oh, qué ejemplo, ¿no? Fíjense a lo que podemos llegar nosotros. Así que los tiempos difíciles son inevitables. Nos metemos en dificultades cuando desobedecemos a Dios, cuando no escuchamos su consejo. A veces nos toca enfrentar tiempos difíciles también, les decía, porque que no son culpa de nosotros. Dios nos pone en dificultades y adversidades porque estamos allí viviendo en la voluntad de Dios para ser formados y trabajados. Sin importar la razón, todos los que estamos aquí vamos a pasar por días difíciles. La clave es cómo vamos a reaccionar. En segundo lugar, los tiempos difíciles nos ayudan a crecer y a madurar como personas, o pueden destruir nuestra vida. ¿Se pusieron a pensar? ¿Conocen ustedes casos de personas que han reaccionado de una o de otra forma? Ustedes mismos, ¿cómo han reaccionado en los días adversos? Yo le puedo decir, en mi caso, he reaccionado de las dos formas. He pasado días tremendos donde tuve que contar hasta 10 y tragar saliva y seguir adelante, y hubo veces donde reaccioné muy mal. Así que yo entiendo perfectamente las consecuencias de una y de otra actitud. Entiendo que podemos reaccionar mal y todo termina mal, o podemos reaccionar a la manera de Dios y todo produce en nosotros un mayor crecimiento y una mayor convicción de lo que es Dios. Hay personas que se han suicidado porque han perdido un trabajo. ¿Conocen tal vez algún caso o no? Pero hay casos que personas han hecho eso por haber perdido un trabajo. Sin embargo, yo he perdido el trabajo y tal vez algunos de ustedes han perdido alguna vez un trabajo. No nos suicidamos, podemos angustiarnos, podemos ponernos afligidos, podemos preocuparnos, pero sabemos que el Señor nos va a sostener. Hay personas que se han suicidado por perder un ser querido o se han hundido en la depresión, que la depresión es una enfermedad clínicamente demostrada que produce que las personas tengan que tomar pastillas, tengan que hacer arduos tratamientos para superarlas. Y sin embargo, muchos de los que están acá, o yo también he perdido personas muy amadas y no me he hundido en la depresión. Tal vez a algunos de ustedes les ha pasado. Muchas veces personas que han sido exhortadas o regañadas por alguna mala actitud o algún error cometido en el trabajo o dentro de la iglesia, pegan el portazo, renuncian, patean la puerta y se van. Pero hay personas que han vivido exactamente la misma situación y han entendido que la reacción mala no produce nada bueno. Por el contrario, si entendemos los propósitos de Dios, vamos a saber que si reaccionamos bien, vamos a crecer. Una vez fue dicha aquí en una reunión de obreros y siempre recuerdo esa frase, ¿no?, que dijo el pastor Aldo: el que se enoja pierde, ¿no? El que se enoja pierde, dijo así. Que obviamente él escuchó esa frase de su pastor en Jujuy, es toda otra historia de la frase, pero siempre recuerdo esa frase, siempre recuerdo, y si uno se pone a pensar en cualquier orden de la vida pasa exactamente lo mismo. Cuando nos enojamos perdemos, cuando nos enojamos perdemos, no hay que enojarse. Los tiempos difíciles nos ayudan a crecer, todo depende entonces de cómo reaccionemos. En las situaciones vividas por las personas que tenemos en la Biblia, vamos a ver que la clave estuvo en la actitud, esa actitud correcta. Podemos comparar a personas que están viviendo situaciones similares y vamos a ver a unos que reaccionan bien y a otros que reaccionan mal. Vamos a ver en la Biblia de que hay personas que al reaccionar bien han cosechado los frutos de esa buena reacción. Como fue dicho, el Señor nos sostiene cuando nosotros en todo tiempo nos tomamos de su mano y nos dejamos guiar por Él. Cuando éramos chiquitos,
Cuando íbamos a cruzar una calle muy transitada, nuestra mamá, nuestro papá nos agarraba de la mano y nos hacía cruzar la calle. ¿Para qué? Para que no nos caigamos y tengamos un accidente en la calle. A medida que vamos creciendo, ya podemos cruzar solo la calle. Bueno, Hebreos, ahora volvamos a Hebreos, fíjense lo que dice allí en Hebreos, hablando de la actitud, ¿no? Actitud correcta en Hebreos. Miren lo que dice versículos 32 al 38. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, dice el escritor de los Hebreos, ¿no? De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, andando de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hablando de Jesús, el Redentor. Nosotros tenemos al Señor, nosotros sí tenemos las promesas, porque hemos sido bendecidos con la sangre derramada en la cruz del Calvario, y es allí, por esa sangre derramada en la cruz, que nosotros tenemos redención, y como ha sido dicho esta mañana, somos liberados de la cautividad para vivir una vida de libertad. Fíjense que si nosotros pensamos en las justicias, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza, debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hubo ahí mujeres que recibieron sus muertos, que fueron resucitados. Algunos vamos a decir, yo quiero esa vida cristiana, una vida de victoria, una vida donde todo sale bien, donde tenemos victoria tras victoria, triunfo tras triunfo. Sin embargo, si seguimos leyendo este pasaje, vamos a encontrar a personas que por la fe también han sufrido vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Ahí no quisiéramos vivir esa vida cristiana. Sin embargo, hermanos, lo que nos toque vivir, si nosotros decimos sí a Dios y sus promesas, lo que nos toque va a ser algo que va a redundar en nuestro crecimiento cristiano. Saben que hay hermanos que hoy, ahora en este momento, están sufriendo. Nosotros tenemos la libertad de reunirnos, de cantar canciones, de poner los baffles a todo volumen, estar con las ventanas abiertas, podemos dejar nuestros autos ahí afuera y todo está bien. Sin embargo, en este momento hay hermanos que no pueden tener esta libertad. Si ustedes ven, investigan un poquito, se van a dar cuenta que en países de Asia hay lugares donde los hermanos no tienen libertad para reunirse. En el Medio Oriente no hay libertad para reunirse. En África los hermanos son perseguidos y asesinados. ¿No quieren que vamos tan lejos? Bueno, podríamos ir a México. Allí comunidades enteras de hermanos son asesinados por tener su fe en Cristo. En Corea del Norte es un país donde nuestros hermanos tienen que huir y tienen que
con el mejor de las bendiciones y el éxito que puedan tener, contactar a alguien en Corea del Sur para que los ayude a huir de ese país. Y si ustedes ven algún testimonio de nuestros hermanos que vivían en Corea del Norte y ahora están viviendo en Corea del Sur, se van a dar cuenta los periplos que tienen que hacer para poder huir por su fe y vivir una vida nueva en Corea del Sur. Tienen que dar toda una vuelta, salir por el norte, huir por China, darle vuelta por Mongolia, bajar y entrar por el sur de Corea en un viaje de más de 3.000 kilómetros para poder encontrar la libertad en otro lugar. Nosotros tenemos tantas oportunidades de sembrar con libertad la palabra de Dios y sin embargo a veces no valoramos esa libertad. Nos quejamos, pensamos que la vida está solamente compuesta de éxitos y de triunfos y al más mínimo tropiezo, a la más mínima dificultad, a cualquier cosa que no nos guste o que no aceptemos, inmediatamente nos quejamos y renegamos y no valoramos la libertad que tenemos en Dios para sembrar su palabra. En este punto quisiera que podamos entender que los tiempos difíciles nos ayudan a crecer. Así que no importa que tengamos victoria tras victoria, así pasemos momentos de adversidad, si tenemos al Señor que nos sostiene, vamos a crecer. En tercer lugar, y con esto vamos a ir redondeando, los tiempos difíciles de la vida sí se pueden superar. Dios no nos puso en un momento de adversidad para dejarnos ahí olvidados por siempre, para que vivamos una vida de total ostracismo y fracaso y indiferencia y apatía. Dios nos pone en situaciones difíciles para enseñarnos, para que superemos algo, para que cuando aprendamos la lección pasemos a otro nivel, a un nivel de espiritualidad y de consagración y de santidad mayor. Si pensamos en un ejemplo bíblico, podríamos pensar en la vida de Jonás. Jonás estuvo allí en el vientre del pez unos días donde estuvo siendo pulido y trabajado. Imagínense qué lugar, estar ahí en medio del vientre del pez, con todos los desechos de lo que el pez habrá comido y él metido adentro también ahí. Un lugar horrible, ¿no?, en el que no quisiéramos estar, pero sin embargo, fíjense, Dios lo puso en ese lugar a Jonás. Dios lo puso con el propósito de enseñarle la lección. Cuando nosotros estemos en un lugar que no podemos entender por qué estoy en este lugar, pensemos, ¿qué está queriendo enseñarme el Señor? ¿Estoy aprendiendo la lección? El tema es que mientras no aprendamos la lección no vamos a salir de ese lugar. Así que nos conviene aprender. Los tiempos difíciles entonces sí se pueden superar. Cuando aprendemos este principio bíblico, vamos a entender de que hay algo que nos sostiene en los momentos negros de la vida. Hay días de oscuridad, días difíciles. ¿Les ha tocado o no? No sé. A mí sí me ha tocado. Yo he tenido días de gloria, sí, como hablábamos el otro día en el seminario, aquí contaba el maestro Luis de días así, de esos donde uno se pone a orar y siente la presencia del Señor y baja el fuego y lloramos y nos regocijamos y estamos ahí que no queremos terminar más ese momento glorioso. Esos días de gloria, ¿no? Yo he tenido de esos días también. Y también los otros donde uno llora y llora y llora y sigue llorando. También los he tenido. Los he tenido, hermanos. Si ustedes lloran o lloraron alguna vez por algún dolor, les puedo asegurar que yo también lo he vivido. También lo he pasado. Yo sé, entiendo lo que es quedarse sin fuerza de tanto llorar. Hemos pasado en mi familia momentos muy duros, muy, muy duros, que nadie sabe, solamente el Señor sabe. Momentos de tremenda aflicción, de tremendo dolor, de no querer parar de llorar. Si alguna vez lo pasó, ustedes me van a entender. Si alguna vez no lo pasó, puede ser que algún día lo pase. No importa, Dios sabe. En buena hora si nunca lo pasa. Pero si lo ha pasado, va a entender de que Dios está ahí en esos momentos donde queremos llorar y llorar y llorar, pero allí está el Señor.
¿Y cuál es el ejemplo de Moisés? Ahí en Hebreos 11, 27, fíjense lo que dice este pasaje: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En los momentos duros, en los momentos de dolor, en los momentos de mayor dificultad en nuestra vida, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por un dolor enorme por haber perdido un trabajo, haber perdido una oportunidad de crecimiento, por haber perdido tal vez la confianza o el afecto de alguien, por alguna traición que hayamos vivido, por lo que sea, hermanos, debemos tener nuestra mirada puesta allá en la cruz del Calvario, en el invisible. Qué difícil es para los cristianos mirar y creer en el invisible. Fíjense que tenemos a la religión que enseña que nosotros tenemos que tener imágenes para que a través de esas imágenes nos inspire fe y nos inspire la capacidad de creer que viendo una imagen nosotros vamos a tener nuevas fuerzas renovadas. Pero este pasaje y este hombre de fe, este hombre que era un asesino, este hombre que era un vil pecador como lo somos o lo fuimos nosotros, allí como viendo al invisible pudo sostenerse en los momentos de adversidad, creyendo de que al final del camino iba a haber una recompensa, un galardón, que lo esperaba por su fe y su convicción en aquel que no podía ver, en aquel que no podía ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo el Señor. Y allí en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, parece que estamos solos, parece que no tenemos a nadie, parece que no hay nadie que está cerca, que nadie nos entiende, que nadie nos escucha, que nadie nos consuela, que nadie puede entender lo que nos está pasando y no sabemos qué camino seguir, pero sí, ahí está el invisible, ahí está al lado nuestro. Ahí está al alcance de nuestra mano, ahí está al alcance de nuestra rodilla. Alguien dijo que cuando nosotros dejamos caer nuestras rodillas al piso, nuestra fe llega al cielo como un acto de rebote. Nuestras rodillas caen al piso, inmediatamente nuestra fe alcanza la puerta de los cielos, porque cuando nosotros estamos de rodillas, con el corazón o con el cuerpo, no importa, cuando estamos ahí humillados ante la presencia del Señor, aunque no veamos a nadie, aunque no tengamos nada cerca de lo que aferrarnos o tomarnos, el Señor en esos momentos dice: hijo mío, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y he aquí, yo te voy a sostener en todo tiempo, en todo tiempo. Y el Señor, yo no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, pero el Señor te dice en esta noche: yo estoy para acompañarte, yo estoy para tomarte de la mano, yo estoy para levantarte, yo estoy para sostenerte, para cuidarte, para enseñarte cuál es el camino por el que tenés que transitar. Ahora, ¿cómo saber si estamos poniendo en práctica este principio de mirar al invisible? Frecuentemente estamos por ahí angustiados, temerosos, preocupados, estamos impacientes, ¿no? Como ahora que ya es hora de irnos a la casa. Quiere decir que en esos momentos hay algo que falta en nuestra vida, cuando estamos así. Por eso el Señor dijo: por nada estéis afanosos, ¿se acuerdan, no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando el afán viene a nuestra vida, ahí tenemos angustia, tenemos temor, tenemos preocupación, tenemos ansiedad. Ahí se generan un montón de conflictos en nuestra vida. Pero cuando nosotros logramos mirar al invisible, sostenernos en las promesas, inmediatamente todo ese ambiente hostil en el que estamos sumergidos por las circunstancias en las que estamos, se transforma en un lugar de intercesión y de clamor. Y en esos lugares de intimidad con el Señor dice: yo estoy acá con vos, estoy al lado tuyo. Podemos pensar en un segundo en la vida de Moisés. Moisés ya habían pasado 40 años en el desierto, vino a Egipto. Ustedes conocen la historia, se llevó al pueblo después de las plagas y todo lo que había pasado. Salen de Egipto.
y se encuentran frente al Mar Rojo, frente a un mar donde no tenían escapatoria, estaban acorralados por esa circunstancia. ¿Te has encontrado alguna vez frente a algún mar rojo? Ese mar rojo que solo representa el suicidio, la muerte, ahogarse en las penas, en el dolor. Cuando parecía que habíamos encontrado la libertad, de golpe nos encontramos en una situación en la que no podemos escapar. Ahí estaba el pueblo de Israel, frente al Mar Rojo. Del otro lado, los enemigos, con sus espadas, con sus carros de fuego, con sus jinetes llenos de lanzas y arcos de flecha, no sé qué más armas había, dispuestos a destruirlos, y del otro lado al Mar Rojo. Pero Moisés dice: tranquilos muchachos, tranquilos, estad quietos y ved, estad quietos y ved. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 14, versículos 12 al 14. Ahí vamos a ver a Moisés diciéndole a su gente: estad quietos y ved. Moisés conocía cuál era su Dios, porque lo había encontrado en el desierto, lo había encontrado allá cuando él estaba desterrado, cuando había perdido todo, cuando no tenía nada, cuando realmente conoció lo que era la soledad, la indiferencia, el desprecio, cuando se sintió que no valía nada. Allí en ese lugar él comprendió que lo más valioso que tenía en su vida era el invisible. Él comprendió que en los momentos más duros de su vida podía entender que había esperanza cuando miraba a aquel que hace de lo imposible lo posible. Y fíjense la actitud de Moisés, se lo dijo a los que estaban con él. Quiero animarte que esta palabra que en esta noche estamos recibiendo no solamente sea guardada en tu corazón, sino que la puedas compartir con alguien. En esta semana el Señor va a poner en tu camino personas que están ahí en ese Mar Rojo de frente, en ese borde del colapso emocional, nervioso y anímico. Allí el Señor va a poner a esas personas en tu camino para que vos les transmitas que esperen en el Señor, que el Señor va a abrir las puertas, que el Señor va a hacer de lo que no hay algo diferente para que haya. Sendas Dios hará, dice una canción, ¿no? Donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender, ¿sí? ¿Se acuerdan esa canción? Sendas Dios hará donde pensamos que no hay. Ahí lo tenemos a Moisés frente al Mar Rojo. Un lugar de muerte se transformó en un camino de vida. Y nuestra vida puede pasar por situaciones parecidas. Vamos a tener al frente un lugar que parece de muerte, pero el Señor va a transformar ese lugar de muerte en un lugar de vida para que nosotros transitemos, caminemos y llevemos vida por ese lugar de muerte. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el caso de Moisés, la zarza ardiente fue su lugar de revelación. Puede ser cualquier circunstancia que vivas, puede ser algo que estés viviendo, pasando, alguna situación en particular que yo no la sé. Esas carnadas, ¿no?, que el Señor usa a veces para hacernos crecer. En el caso de Moisés fue la zarza ardiente. No sé en tu caso cuál será. Tal vez un problema, la muerte de un ser querido, la traición de alguien que amás, la pérdida de un trabajo, una oportunidad laboral, una oportunidad de servicio dentro de la casa del Señor, alguna cosa que yo no sé, pero que vos sabés. Dios te está hablando a través de esa zarza en esta noche. Te animo a que oigas lo que Dios tiene para decirte. La zarza ardiente puede ser cualquier cosa en la vida, puede ser una experiencia, alguna situación, algún momento difícil, algo que el Señor está utilizando para conseguir nuestra atención. ¿Estamos dispuestos para
asirnos de esa zarza, abrazarla, oír lo que el Señor quiere decirnos, estamos dispuestos. Entonces, mis hermanos amados aquí en el templo de Esmirna, ¿cuál es el principio bíblico para superar los tiempos difíciles, las adversidades, las pruebas de la vida? ¿Cuál es? Aprender a estar siempre conscientes de que andamos todos los días de nuestra vida, todos los días, sin importar si nos sentimos acompañados o solos, sin importar si nos sentimos amados o no, sin importar si nos sentimos entendidos o despreciados, que todos los días de nuestra vida andamos en la presencia del Dios viviente, todopoderoso. Esa es la clave para superar los tiempos difíciles y también la clave para vivir una vida de fe, que es como Dios quiere que vivamos día tras día. Estamos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. No sé si hay alguien que ha venido por primera vez a la iglesia. No sé si hay alguien que aún no ha recibido al Señor en su corazón. Quiero cumplir con esto, hermanos, porque nada de lo que hemos hablado, nada de todo esto que yo dije aquí durante 45 minutos, tiene ningún sentido si no está Jesús en tu corazón. Así que si sentís que Jesús no está en tu corazón, yo te invito a que puedas pasar aquí al frente. Vamos a orar por tu vida. Vamos a orar para que el Señor entre a tu corazón y tu vida pueda ser distinta. Estas palabras son para los hijos. Aquí en esta noche estamos todos los hijos de Dios dispuestos a recibir el consejo y la instrucción de nuestro papá. Pero si hay alguien que aún no ha recibido a Jesús, si aún Jesús no es el centro de tu vida, esta palabra tiene poco valor porque actúa solamente en aquellos que creen. Bueno, gloria a Dios. También pregunto si hay alguien que ha venido buscando oración, una respuesta a sus necesidades. Seguramente la palabra los ha ayudado, pero si hay alguien que necesita ser ministrado, por favor, también podrían pasar aquí al frente. Tenemos al pastor Pablo, tenemos los ancianos de la iglesia que van a orar. ¿Nadie necesita oración aquí al frente? ¿Necesita ser ministrado alguien? Ahí tenemos una mamá que viene con su bebé. ¿Alguien más? Voy a invitar a las mujeres del templo de Esmirna, mujeres de fe, que puedan ministrar a esta mamá joven con su pequeña. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que necesite ser ministrados aquí al frente? ¿No? Vicky, vos por favor podrás orar por la hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a tener un momento de oración y después seguimos con la reunión. Vamos a inclinar el rostro y el corazón al Señor y vamos a decirle: Señor, quiero ser consciente de que estoy ante tu presencia todos los días y que no importa la adversidad ni la dificultad por la que viva, allí estás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos anima, nos alienta, nos consuela, nos impulsa a seguir una milla más. Señor, hoy hemos sido bendecidos por tu palabra que es poderosa, que es eficaz, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de los huesos y del cuerpo, Señor, de nuestra alma, para partir todas esas durezas que tenemos ahí en el interior de nuestro ser. Allí tu palabra trabaja y allí tu palabra cobra vida en nuestro ser para darle vida a nuestro presente y a nuestro futuro. Señor, hoy he compartido con la iglesia las palabras que has puesto, Señor, en mi corazón. Pero más allá de lo que yo pueda haber dicho, es tu palabra la que corre con libertad para cumplir todo lo que tiene que cumplirse en la vida y en el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. Señor, tú conoces las necesidades de mis hermanos.
Tú conoces los sueños, los anhelos del corazón de cada uno. Tú conoces sus miedos, sus temores, sus momentos de aflicción, de soledad. Y si aún no están viviendo esa situación y tal vez en algún momento la vivan, Señor, allí, Padre, que tu palabra que ha sido compartida hoy pueda quedar grabada en el corazón para que ellos puedan encontrar en ti respuesta y consuelo a sus necesidades. Señor, que tu palabra pueda ser algo que vivifique y edifique el corazón y la mente de cada uno de los aquí presentes. Señor, que podamos ser bendecidos y que esta semana, Padre, podamos compartir con autoridad y con alegría palabras de esperanza y de consuelo con aquellos que hoy están viviendo días difíciles. Señor, Padre, tú conoces el anhelo de nuestro corazón de servirte, de honrarte, de cumplir con tus propósitos y que nuestra vida sea un faro de luz. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda ser transmitida con autoridad y que podamos nosotros bendecir a otros de las maneras con las que hoy hemos sido bendecidos aquí en tu casa en este día. Señor, desde esta mañana hasta este momento tu palabra nos ha exhortado y nos ha bendecido. Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, abraza a tu pueblo aquí presente. Abraza a tu iglesia. Abraza, Espíritu Santo, derrama de tu unción y de tu gracia en este lugar y que tu Espíritu Santo pueda traer consuelo, renuevo, esperanza, paz en el corazón. Paz en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo vivifique los corazones, renueve los compromisos, el pacto de amor sea implantado en la mente y en el corazón de tu pueblo, para que a partir, Señor, de esta palabra que ha sido plantada y edificada en el corazón, pueda, Señor, nuestra vida ser un faro de luz que lleve esperanza y ánimo a los que nos rodean. Que podamos ser portadores de tu luz también en nuestro hogar, con nuestra familia, con las personas que amamos y que día a día, Señor, están allí al lado nuestro, que puedan ser bendecidas en ti. En este momento oramos por tu iglesia, Señor, para que tu gracia y tu misericordia traiga paz, esperanza y consuelo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana de gloria, de éxito en Cristo Jesús. Un lugar para escuchar un mensaje de fe y esperanza. Reuniones en el Templo Esmirna, un espacio para toda la familia, reuniones de jóvenes, para mujeres, escuela bíblica, talleres de música, seminarios y mucho más. Ven y recibe un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Reuniones en el Templo Esmirna. Hay un mensaje de Dios para tu corazón. Te esperamos. Déjanos tu pedido de oración las 24 horas